Visualiza tu futuro de una manera diferente. Visualízala con la visión que Dios tiene de tu vida. Vamos a abrir esta noche nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Vamos a leer ahí, comenzando en el verso 17, leeremos hasta el verso número 24. Capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. De verdad, este ha sido un día maravilloso en la presencia de Dios. Esta mañana nos gozamos con lo que el Señor hizo en medio de nosotros y hemos estado todo el resto de esta tarde saboreando la bendición que el Señor nos diera en el culto de la mañana. Vamos a leer entonces ahora en Lucas 15, 17 al 24, la palabra del Señor dice así: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matémoslo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y yo les soy honesto, yo he predicado varias veces sobre esta parábola. Me parece que ya prediqué aquí hace algún tiempo sobre de esta parábola. Pero este día, cuando estaba analizando, y particularmente cuando el Señor trajo a mi mente estas expresiones, yo entendí, percibí en mi espíritu que cuando Él dijo aquí que en la casa de su padre había abundancia de pan, estaba hablando algo más allá de pan material. Cuando Él dice que en la casa de su padre había abundancia de pan, está hablando de algo más allá de proveer en la mesa el pan para el alimento diario, para el diario vivir. Entonces, cuando estaba recibiendo esta palabra de parte del Señor, el Señor me hizo entender algo, una verdad que quiero compartirla con ustedes, y lo voy a hacer en el mensaje que les voy a predicar, y esta noche lo haré bajo el tema. Esto es tan extraordinario, de verdad, hermanos, es tan maravilloso, es tan glorioso. No solamente al hablar esta mañana, hermanos, de que Dios nos ha dicho que la iglesia va a crecer, y de que nos ha dicho de que Él va a hacer que la iglesia tenga éxito. Es maravilloso, a la par de eso, encontrar en el mensaje de esta noche lo que voy a compartirles. Entonces sentí en mi corazón hablarles en esta noche bajo el tema abundancia de todo. No solamente de pan, no. En la casa del Señor, a los pies del Señor, bajo su cobertura divina, vamos a encontrar más que pan. Vamos a encontrar abundancia de todo. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Muy bien, ahora, permítame, hermano, con la ayuda del Señor, plantearles en el mensaje de esta noche dos cosas. Yo no sé cuántos de ustedes han
leído, al menos, no les pido estudiado, porque la verdad es que muchos de ustedes son haraganes para leer la Biblia. Entonces, pero pienso que les puedo preguntar, ¿cuántos de ustedes han leído realmente el Evangelio de Lucas? Y si ustedes lo han leído, van a notar, hermanos, que al llegar a la altura del capítulo 15, ustedes van a encontrar, hermano, que el Señor comienza en este capítulo 15 una sección donde Él comienza a enseñar a través de parábolas. Usa el método de parábolas para enseñar verdades concernientes a su persona, verdades concernientes al reino, verdades concernientes a su venida. Ahora, lo que vamos a analizar hoy o a considerar precisamente es parte de una parábola que el evangelista Lucas registra en el capítulo 15. Es más, el capítulo 15 de San Lucas contiene 3 parábolas. Está la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y luego la parábola del hijo pródigo. Esta parábola forma parte de un juego de 3 parábolas que el Señor presentó aquí. Ahora, cuando llegamos a este punto, encontramos que a esta altura del capítulo 15 de San Lucas, Jesús comienza a cambiar su forma de enseñanza. ¿Cuál es la razón? Esta mañana yo les dije a ustedes que en el ministerio de Cristo los tiempos estuvieron bien definidos. 3 años el Señor ministró, en 3 cortos años Jesús realizó la obra que había venido a hacer a esta tierra, y vimos que el primer año del Señor en su ministerio fue el año de la inauguración. Luego vimos que en el segundo año Jesús, hermanos, se vuelve sumamente popular, y cuando llegamos al tercer año de su ministerio, hermano, comienza la oposición y el rechazo. Ahora, paralelo a esto, cuando llegamos aquí al capítulo 15 de San Lucas, Jesús comienza a cambiar su forma de enseñanza. Ahora, ¿cuál es la razón que Él cambia y comienza a usar más parábolas en sus enseñanzas? Yo no sé si ustedes son personas que les gusta analizar estas cosas, pero yo sentí en mi corazón compartir con ustedes esto para que veamos el trasfondo de esta parábola, donde encontramos que en el Señor vamos a tener abundancia de todo. No vamos a padecer ninguna cosa de necesidades en nuestra vida, porque en el Señor, en su presencia, hay abundancia de todo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, la razón es esta. Escuchen esto. Aquí, cuando llegamos a Lucas capítulo 15, hermanos, el Señor entra en crisis con los dirigentes de la nación de Israel. Mire por favor lo que dice el versículo 2 de Lucas 15. Ahí dice la palabra de Dios que los fariseos y los escribas comenzaron a criticar a Jesús. Dice, murmuraban del Señor diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quiero ser claro en algo en el mensaje esta noche. Si usted toma la Biblia y sigue paso a paso los 3 años de ministerio de Cristo, usted va a encontrar una verdad que yo también ya la conozco. Los fariseos, los del Sanedrín, los dirigentes espirituales de la nación, desde que Jesús comenzó su ministerio, siempre fueron antagónicos hacia Él. Desde el momento que Él va a la sinagoga en Capernaum y desenrolla el libro del profeta Isaías,
Y cuando comienza a decir, señores, esta profecía es una profecía que hoy se ha comenzado a cumplir en sus ojos. Desde ese momento usted puede notar, hermanos, que los fariseos y los del Sanedrín comienzan a ser antagónicos contra él. Pero óigame, ustedes estuvieron anoche en su grupo familiar. La parte cuando Jesús dice, yo para juicio he venido a este mundo, para que los que ven, o mejor, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Cuando los fariseos oyen eso, le preguntan, maestro, ¿estás tú diciendo que nosotros también estamos ciegos? Ellos entendieron obviamente que aquí no hablaba de ceguera física, porque ellos no eran ciegos físicamente hablando. Ellos entendieron que estaba hablando de ceguera espiritual. Cuando le hacen esa pregunta al Señor, óigame, los fariseos se sienten hasta cierto punto ofendidos en su amor propio, porque hermanos, la gente en Israel los tenía a ellos como líderes espirituales. Y el hecho de que Jesús públicamente diga, estos son unos ciegos espiritualmente, eso los había ofendido, porque según ellos tenían un conocimiento maravilloso. Acuérdense que le dijeron al ciego, tú naciste en pecado y pretendes enseñarnos a nosotros que somos los dirigentes espirituales de esta nación. ¿Qué te pasa, muchacho? Ellos se sienten heridos en su amor propio. Y entonces su pregunta está cargada de odio y de resentimiento contra el Señor. Pero óigame, hermano, hasta este momento, hasta el momento en que estamos en Lucas 15, la palabra nos muestra que su odio no se había concretado en una oposición organizada, que a partir de aquí sí ya notamos, porque dice la palabra que comenzaron a reunirse y a confabularse y a hacer planes, como les mostré en el mensaje de esta mañana, para quitarle la vida al Señor. ¿Por qué razón Cristo cambia su forma de enseñar? Porque Cristo entra en una abierta crisis con los fariseos. Yo lo voy a invitar para que usted en su casa lea todo lo anterior hasta aquí, y va a encontrar que en sus enseñanzas anteriores y los últimos milagros que Cristo realizó fueron la causa de la confrontación entre Cristo y los fariseos. Él comienza a decir, yo soy el pan del cielo. Él comienza a decir, yo soy la luz del mundo. Amén. Él sana a un ciego. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Hermanos, y el milagro anterior a esta enseñanza de Lucas 15 fue nada menos ni más ni menos que la resurrección de Lázaro. Todas estas cosas, estas enseñanzas de Cristo, sus milagros comienzan a provocar una confrontación entre los fariseos y Cristo. ¿Por qué? Porque todas estas enseñanzas y todos estos milagros estaban siendo para ponerle, hermanos, ante los ojos de sus enemigos las evidencias inequívocas de que Jesús, como dijo Pedro esta mañana en el mensaje, le dijo Pedro, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Todas estas cosas estaban siendo puestas delante de ellos como pruebas evidentes de que Jesús era el Mesías anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento, y era el Hijo de Dios encarnado. Alabado sea el nombre de Dios en esta noche. Por esa razón se provoca una confrontación. Hermanos,
A partir de aquí, la popularidad de Cristo comienza a bajar. Ustedes saben, hermanos, que los del Sanedrín le llevaban unas ganas al Señor de echarle mano y condenarlo. Pero dice la palabra que no lo hacían porque le tenían miedo a la multitud, porque la multitud tenía a Cristo por un hombre enviado de Dios. Pero ahora cuando ven que la popularidad de Cristo va bajando entre el pueblo, eso como que los anima a ellos y comienzan a hacer planes para quitarle la vida al Mesías. Eso es interesante porque nosotros hoy vamos a recordar eso, su muerte. O sea que aquí, cuando el Señor da esta enseñanza sobre el hijo pródigo, hermano, la sombra de su muerte, la sombra de su sacrificio, ya se cernía sobre la vida del Señor. El Señor sabía que estaba llegando al final de su carrera, al final de su ministerio, y que al final de esos días iba a encontrar con la cruz de frente y ahí iba a ser clavado. Bendito sea su nombre para traernos salvación a todos los que hoy estamos aquí y estamos recordando su muerte, muerte por la cual nuestras vidas fueron cambiadas, muerte por la cual nuestros pecados fueron perdonados, muerte por la cual las puertas del reino de Dios y del mismo cielo, oh, yo siento la presencia de Dios aquí, se abren de par en par a todo aquel que cree en Cristo como su personal Salvador. ¿Cuántos son creyentes en Cristo aquí esta noche? Porque parece que le estuviera predicando a piedras que no sienten nada. O no es usted cristiano, no es usted creyente, no es usted salvo, no ha sido usted perdonada, hermana. ¿Ah? ¿No está usted segura que las puertas del cielo están abiertas para usted de par en par? Yo sí estoy seguro de eso y por eso alabo y bendigo el nombre poderoso de Jesús. Ahora, por eso Jesús comienza a cambiar su método de enseñanza. Si usted lee la palabra del Señor aquí de Lucas 15 para atrás, va a encontrar que anteriormente Jesús en sus enseñanzas insiste en declarar quién es Él. Pero a partir de Lucas 15, Él ahora comienza a acentuar lo que Él había venido a hacer. Había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y esto lo presenta en forma de parábolas. Habla de esto cuando presenta la parábola de la oveja perdida. Habla de esto cuando presenta la parábola de la moneda que se perdió. Habla de esto cuando presenta esta parábola cuyo contenido vamos a analizar esta noche. Ahora, primero he tratado de explicarles a ustedes por qué cambia Jesús su método de enseñanza. Ahora, ¿por qué razón comienza a usar en mayor proporción? Repito, Jesús de aquí para atrás, por supuesto que había enseñado algunas parábolas, pero hermano, del capítulo 15 en adelante, óigame, Jesús usa ya más profusamente las parábolas. ¿Cuál fue la razón? El Señor me llevó a Mateo 13. Y en Mateo 13,
Los discípulos de Jesús, inquietados por el método que él está enseñando, como son las parábolas, le hacen esta pregunta. Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Verso 11. Él respondiendo le dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. ¿Ustedes entienden por qué razón el Señor dice aquí que usa parábolas? ¿Entienden, sí o no? Contéstenme con toda honestidad. No digan amén solamente por salir de paso. ¿Ustedes entienden aquí la razón que el Señor expone? ¿Por qué razón Él comienza a usar parábolas? ¿Sí o no? ¿Entienden? Ya no me dijeron nada. Por favor, contéstenme, hermanos. ¿Entienden o no entienden la razón? ¿Qué razones puso el Señor aquí? Que los que creen en Él sí podrían entender, y los que no, sería imposible. No. ¿Y ustedes, hermanas, son más entendidos que estos hombres? ¿Entienden ustedes por qué el Señor, al cambiar su metodología de enseñanza, comienza a usar profusamente parábolas? Parábola tras parábola, parábola tras parábola. Usted va a encontrar capítulo 15, capítulo 16, 17, parábola tras parábola. Hay una profusión de enseñanza parabólicas. ¿Entienden la razón, sí o no? Van a decir no, porque muchas pensaban lo que dijo de hermano Manuel allá. ¿Entienden la razón, sí o no? No, eso no dice el texto. Mateo 13 no dice eso. Les voy a dar 2 minutos para que lean otra vez la porción de Mateo 13:10 hasta el versículo 13. ¿Saben por qué el Señor usó parábolas aquí? Primero, eso me dice que muchos de ustedes no fueron al estudio anoche a su grupo familiar. Porque si hubieran ido, la enseñanza de anoche habla de esa razón. O si fueron, no entendieron el mensaje. Fueron en la luna y se quedaron en la luna, no preguntaron. No. Jesús usa aquí el método parabólico porque estos dirigentes de la nación no tenían la más mínima voluntad de oír y entender sus enseñanzas. No tenían el más mínimo ápice en su voluntad. No querían oír ni tampoco querían entender. ¿Por qué no querían oír ni entender? Por su condición. Maestro, le dicen en el caso del ciego. Tú estás diciendo que nosotros también somos ciegos. Tú estás pretendiendo decirnos a nosotros, maestro. Nosotros que vemos, por eso dijo, porque ustedes dicen, vemos, su pecado permanece delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando ellos decían vemos, estaban diciendo que tenían la capacidad.
de discernir entre un falso y un verdadero profeta. Ellos estaban diciendo: nosotros conocemos a tal grado la palabra que por las escrituras podemos identificar al Mesías. Sin embargo, a Jesús, ¿qué cosa? Lo rechazaron, dijeron no. Le dicen al ciego: da gloria a Dios, hijo mío, este hombre es un pecador. Como decíamos anoche, voluntariamente cerraron sus ojos ante todas las pruebas que Jesús les puso de quién era Él. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Miren, escuchen esto por favor. Aun cuando Jesús les enseñara con la más grande claridad y sencillez, hermanos, como ellos se negaban a creer en Él, no lo iban a entender. Por eso usa el método parabólico. Es que estos señores no tienen voluntad de oírme y tampoco quieren entender. Miren, hermanos, yo me sorprendo cuando, óigame, cuando la gente lo oía enseñar a Jesús. ¿Sabe qué decía la gente? ¡Hala! Pero qué enseñanza la de este hombre. ¿Y sabe qué decían los fariseos? A ver cómo hacemos para callarlo a este. Óigame, qué diferente la actitud de ellos a la de la gente. Cuando el Señor hacía un milagro, en lugar de gozarse por el milagro que hacían la gente, comenzaban a decir: mira, estás violando el sábado, mira, no sé qué, tú no estás haciendo las cosas correctamente. Mire, se iban por otro lado, no querían aceptarlo, no querían creer en Él, no estaban dispuestos, en su voluntad no había la más mínima intención de oír ni de entender las enseñanzas de Cristo. Entonces aquí vino una situación, en el texto de Mateo 13, 10 al 13, se nos habla de dos cosas. Las parábolas, a la vez que traen revelación, traen misterios. Porque la palabra misterión en griego, de donde viene misterio, significa oculto o no revelado. Jesús dice aquí: a vosotros os es dado saber los misterios del reino, mas a ellos no. Entonces, ahí sí estoy de acuerdo con lo que usted dijo, hermana Isabel. Jesús está diciendo aquí que las parábolas, bendito sea el Señor, revelaban la verdad únicamente a aquellos que tenían visión espiritual. Las parábolas únicamente las iban a poder entender aquellos que tenían una visión espiritual. Por supuesto que ellos sí podrían entenderlas, pero los demás no. ¿Por qué? Porque para estos las parábolas eran misterios que no entendían. ¿Por qué? Porque ellos eran ciegos espiritualmente. Por tanto, las parábolas, en lugar de revelar la verdad a ellos, les ocultaban las verdades y no las podían entender. Dele gracias a Dios usted esta noche, que usted tiene visión espiritual y puede entender el mensaje de estas parábolas, y se lo voy a probar con lo que les estoy predicando en esta noche. Denle un aplauso al Señor pues en esta noche. Fuerte ese aplauso es para Él. Ahora, entremos a la parábola. ¿Cómo es el tema de esta noche? No oigo. Un poco más fuerte. ¿Cómo es de maravilloso el Señor, hermanos?
¿Cómo no voy a recordar a mi Señor esta noche? Todo lo que Él hizo por mí. Se me ha dado tantas cosas. Me ha dado abundancia de todo. A mí me caen mal aquellos hermanos que toda la vida están quejándose. ¿Qué tal, hermano? ¡Ay, Dios, hermano! ¡Bien! A mí me caen mal. ¿Sabe por qué? Porque no están honrando a Dios. Eso no es cierto. Nosotros, los hijos de Dios, jamás vamos a estar en escasez. Él nos va a dar abundancia de todo. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, si el Dios que usted tiene, si el Padre que usted tiene, lo tiene al 3 menos cuartillo, entonces no es mi Padre. A saber qué Padre tiene usted. Porque el Padre que yo conozco es un Padre que nos da todo en abundancia. Hay gente que toda la vida se queja. Ay, ay, ay. Mire, me dan ganas de agarrarlos y sacudirlos y le decir, hermano, no diga eso. Vamos a la parábola. Dice, verso 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Esta mañana, mientras estaba orando ante la presencia de Dios, y el Espíritu Santo me repetía, abundancia de pan hay en la casa del Padre. Abundancia de pan hay en la casa del Padre. Yo no solamente estaba pensando en cepelines, no estaba pensando solamente en conchas, tampoco estaba pensando solamente en checas. No, el Señor me dijo algo más. Hijo mío, eso es más que checa, que coronas. Y es más que conchas. Cuando Él dice que hay abundancia de pan en la casa de su Padre, está hablando, hay un reconocimiento de que junto al Padre hay abundancia, no hay escasez. Fíjese que dice, los jornaleros en la casa de mi papá tienen abundancia de pan. Está hablando más que de pan para comer. ¿Por qué? Porque cuando usted va y estudia el contexto, encuentra que los jornaleros en las casas de sus patrones, óigame, en primer lugar, me está oyendo, hermano, tenían salario. Les pagaban un salario. Hermano, y yo bendigo a Dios, porque a veces esta cartera se queda vacía. Pero miren, hermanos, cuando siento el Señor, me la comienza a llenar. Es que Dios es un buen patrón. Hermano, Dios es un buen patrón. Él no solamente nos da pan, nos da salario, nos da dinerito, nos da quetzalitos, aunque sea devaluaditos, pero nos da quetzalitos. Cuando yo siento, hasta me traen ofrendas y diezmos en dólares. Imagínate cómo es Dios. Yo no voy a estar, ay Dios, quisiera comer algo. Ay Dios, pues no te paso ahí por donde están los restaurantes, están los impíos, que ya se les revienta el cincho de tan barrigones que están, va de comer y diga, ay Dios, miren cómo están los hijos de las tinieblas. Y yo, ay Dios, no,
Dios nos da salario. Nos da dinero para que nos compremos lo que querramos y disfrutemos todas las cosas buenas. Óigame. Pero un jornalero, además de eso, tenía comida segura. Yo bendigo a Dios, hermanos, porque mire, cuando uno se convierte al Señor, en el Evangelio, los cristianos ya no chupamos, ya no tomamos, pero sí, míreme la mano cómo comemos. ¿Por qué cree usted que hay tanta hermana cachetona aquí? ¿Por qué cree usted que hay tanto hermano barrigón aquí? Porque, hermanos, gracias a Dios, si algo abunda es esto. Yo ayer comí fuera de mi casa todo el día. Mi tía me dice, ay, Chentío, le voy a decir a Chaito que ya no está comiendo en su casa. Dije, no le vas a decir nada de eso. Porque ya vino para hacernos la comida. Quedarse aquí con nosotros. Pero miren, hermanos, ayer hubo un matrimonio civil, lo tuve que ir a hacer y me invitaron. Se queda a almorzar, hermano. Y me pasaron comida. Luego el matrimonio eclesiástico fue aquí en la tarde. Después me dicen, hermano, lo esperamos en la recepción. Y allá voy. Y otra vez otro plato encumbrado hasta arriba. Luego en la noche fui a un sector de la zona número 1 a compartir un culto motivacional con los hermanos allá por Chiquilajá. Y el culto fue una bendición, estuvimos alegres, hasta conjunto tenían los hermanos de ahí. Y hermanos, y miren, va foto, cada rato foto y foto. Creo que me vine anoche viendo lucitas cada rato porque desde que entré, foto. Me fui a sentar, foto. Hasta comiéndome el pollo me tomaron fotos. Y después de que terminó el culto, dice, hermanos, no se vayan, porque hay cena. Oh, dije, Dios mío, ayer, hermanos, y allá en la noche me pasan otro platón con 3 piezas de pollo, un poco de arroz y una ensalada ahí deliciosa. Si miren, por eso en la casa de él hay abundancia de todo. Hay abundancia de todo. No tenemos por qué pasar necesidad. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios y a su nombre? Es que hay abundancia de todo. Además de eso, como consecuencia de estar libre de aflicciones, libre de preocupaciones, ¿qué comeré? ¿De dónde? Tela si no hay arañas, dicen algunos por ahí. Cuando el Señor me llamó al ministerio, si una de las cosas me tuvo retenido y me hizo pensar 2 veces dedicarme al ministerio, fue, ¿de qué voy a vivir? Pero la noche que el Señor me puso contra la espada y la pared, me dijo, yo te he llamado y yo te sostendré. Hermanos, el próximo año cumplo 35 años de estarle sirviendo al Señor. Nuestra iglesia va a cumplir 30. Así que el año entrante va a ser de pura fiesta. La iglesia cumple 30 años, yo cumplo 35 de ministerio y cumplo 40 de ser cristiano. Y le digo una cosa,
En todos estos años, Dios nunca me ha dejado. Nunca. Mire, yo estuve abriendo obra en un lugar allá en el norte de Guatemala, donde solamente tenía una familia, y era una familia pobre, 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 que con sus pobrezas la hermana me lavaba mi ropita y me hacía mi comida. Pero miren, hermanos, ahí yo no padecí necesidad. ¿Sabe qué pasaba? Cuando yo sentía, llegaban a tocarme la puerta. Yo abría. Sí, don Vicente. Sí. Dice mi mamá que vaya a almorzar con nosotros. Mire, impíos me invitaban a almorzar a su casa. Y cuando yo iba a comer, no me servían frijoles, no, hermanitos. No, 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 no. Mataban pollo. Mire, hacían unos calditos de gallina criolla que... ¡oh! Mataban el chunto. Miren, en el Petén yo comí carne de rana, carne de mazacuata. Mire, delicioso. Carne de venado, carne de hueche. Hueche le llaman a los armadillos, así le llamaban allá. Había un animal en esa época que decían que tenía siete diferentes tipos de carne. ¿Cómo le llamaban a esos animales? No, ustedes son de las nuevas generaciones, no saben nada de eso. Pero ustedes sí. Hay un animalito que se daba en el Petén y que decían que tenía 7 clases de carne. ¿Cómo se llamaba? No, no es cochemonte, no, no, no. La verdad es que ya no me acuerdo. ¿Qué manda? No, tampoco, no era tepezcuintle. Micoleón tampoco. No, tampoco. Me da vueltas en la cabeza el nombre, pero no me baja. ¿Ah? No. Mapache tampoco. Era un animal que se parecía al... No. No era un animal chiquito. Parecía, tenía más o menos el tamaño de un caballo. Búfalo, no, tampoco. Ya no me acuerdo. A lo que quiero llegar es que yo nunca padecí hambre. Nunca. Porque en el Señor hay abundancia de todo. Denle un aplauso al Señor, pues. Aleluya. ¿Qué esperaba encontrar este hijo pródigo al volver a la casa de su padre? Veamos lo que él dice en el verso 18. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Verso 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué esperaba al llegar a la casa de su padre? Él esperaba una degradación. ¿Me está oyendo? Aunque siempre, hermano, él esperaba ser reconocido como hijo del Padre, pero él acepta que al volver a su casa, por todas las malas cosas que había hecho, su padre lo iba a degradar al lugar de un jornalero. Lo iba a poner siempre reconociéndolo como su hijo, pero lo iba a degradar colocándolo como un empleado de la casa simplemente.
Pero ¿qué encontró cuando llegó a su casa? Ay, aleluya. Vayamos al verso 20, por favor. Y acá sí voy a terminar. El verso 20 dice que cuando su padre lo vio de lejos, corrió, fue movido a misericordia y corrió a encontrarlo. Y dice la palabra que se echó sobre su cuello. ¿Y qué cosa? Y le besó. Hay un canto que dice: qué dulces caricias las del Salvador. Él nos acaricia, hermano. ¿Sabe qué dice la amada en Cantares? Oh, si Él me besara con los besos de su boca. Dar un beso es señal de afecto. Dar un beso es señal de cariño. Dar un beso es señal de ternura. Dar un beso es señal de gran afecto. Entonces, hermano, cuando el Señor sale, el padre sale corriendo, se echa al cuello de su hijo y lo besa, hermano, le está lanzando un mensaje. Lo primero que le encontró fue perdón. Hermanos, ¿qué merecíamos nosotros de parte del Señor? Que nos diera una buena tunda. ¿Eso sí o no? Y se la dio a usted cuando llegó. ¿Qué va? En lugar de darle tunda, le dio otras cosas. Lo bendijo. ¿Por qué? Porque nos perdonó. Padre, dice la palabra que cuando él llegó, comenzó: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no lo dejó terminar. Lo abrazó, lo besó y dijo: hijo, no te preocupes, te perdono. Yo bendigo a Dios porque mis pecados han sido perdonados. ¿Cuántos han sido perdonados sus pecados? Voltéese a su hermano, dígale: Dios perdonó mis pecados en Cristo. Verso 22. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? El mundo, ¿me está oyendo? El mundo está enfermo por falta de amor. ¿Verdad, hermanas, que muchas mujeres que son ahora cristianas buscaron en los hombres amor y ternura, pero los hombres solamente se burlaron de ellas? Pero cuando vinieron a Cristo, qué diferente, encontraron amor, y amor verdadero, y amor del bueno. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, crecimos en un hogar donde nuestro padre nunca nos dio afecto? Donde nuestro padre nunca nos acarició. Donde nuestro padre nunca nos dijo una palabra de cariño. Nunca. Siempre malas palabras, siempre maltrato, siempre golpes. Pero cuando venimos al Señor, qué maravilloso. Encontramos puro amor, un amor profundo, un amor sincero. Eso es el amor de Dios. Dios es amor. Dios es amor porque me perdonó mis pecados. No estoy hablando de alcahuetería, no me malentienda, no. Dios no es alcahuete. Dios es un Dios consumidor. Su celo es fuego consumidor, pero también es grande en misericordia y es compasivo. Y cuando el hombre acude a Él, seguro que lo perdona. Pero luego ve que lo abraza y lo besa, se lo lleva abrazado y le dice a sus sirvientes: saquen, verso 22. Saquen calzado, sáquenle el mejor vestido y vístanlo. En el Señor hemos encontrado que todas nuestras necesidades han sido satisfechas. Un hijo de Dios jamás va a llegar a quebrarse con una mano adelante y otra atrás. ¿Qué va?
Dios nos da. Muchas de ustedes, hermanas, tienen un ropero topado de ropa, ¿sí o no? Tienen un vestido para cada par de zapatos. Imagínense, qué lujo el que usted se da. Ni doña Laura Bush se da ese lujo. Mire, aquí dice, ¿qué dice aquí, hermano? Robert Stock. ¿Ah? Robert Stock. ¿Qué más? Stock option de Robert Stock. O sea, Oh, usted habla inglés. ¿Cuándo yo ponerme un traje hecho en Estados Unidos? ¿Cuándo? Pero ese papá que yo tengo, y es su papá también, hermana, Él va a suplir todas nuestras necesidades. Yo me recuerdo que cuando yo estaba en el Petén, hermanos, copastoreando una iglesia, como en aquella época las calles del Petén eran balastreadas y echaban una, ¿cómo se llama? Gracias. No me diga, ay, tú ya se le están olvidando. No, es que no me acuerdo. Balastre, pero era un balastre que, mire, le comía los zapatos a uno así. Y cuando yo sentí, mis zapatos tenían 2 tremendos hoyos. Cuando yo salí a visitar y se me metían las piedras, ¡ay! Entonces, ¿sabe qué hice? Corté unas cajitas de cartón y doblaba en 4 para que no me molestaran los hoyos de los zapatos. Pero un día que yo estaba en un ayuno, le dije, Señor, yo soy tu siervo y qué vergüenza que yo ande con un par de zapatos con 2 grandes hoyos ahí abajo. Cuando yo oraba en la iglesia, hermano, yo no podía orar así como me arrodillo aquí, mire. Ustedes me pueden ver los zapatos, no, yo oraba así, mire, para que no me miraran los hoyos los hermanos. Pero ese día le dije, Señor, dame mi par de zapatos. Allá en el Petén, en esa época, la luz la quitaban a las 9 de la noche, entonces teníamos que hacer el culto con lámparas, porque a las 9, ¡pum! Y si no teníamos lámparas, nos quedamos en la oscuridad, porque el culto terminaba como a las 9:30. Y yo siempre acostumbré, cuando terminaba el culto, pararme en la puerta a despedir a los hermanos. Y esa noche, pues, después de que el culto terminó, me paré en la puerta y estaba saludando a los hermanos. Y pasa un hermano y me dice, hermano pastor, sí hermano, debajo de la banca le traje una su cosita, ahí se la dejé, ahí se la lleva, me dijo. Gracias hermano. Y nosotros dormíamos en un segundo nivel. La casa tenía 2 niveles. El templo estaba abajo y nosotros vivíamos arriba. Entonces ya estaba cerrando cuando, la cosa, dije yo. Y fui y metí la mano debajo de la cosa. Y cuando yo agarré la cosa dije, esta cosa tiene forma de zapatos. Y los agarré y me subí corriendo al segundo nivel y rompí la bolsa. Y mi par de zapatitos nuevecitos. Mire hermano, yo se los había pedido en la mañana y ya en la noche el Señor me los mandó. Pero no se quedó la cosa ahí. Al otro día yo salí a visitar. Y me dice una hermana, hermano pastor, perdone, me dijo, pero yo sentí en mi corazón regalarle algo. Y me dijo, y le compré su par de zapatos. Hermanos, yo pedí uno y ya llevaba 2. Aleluya, dije, yo iba con mi bolsita de zapatos. Ya tenía mis zapatos nuevecitos y llevaba otros por si acaso aquellos se me rompían luego, otro par nuevo. Pero ahí no se quedó. En eso venía otro miembro de la iglesia que venía en moto. Este hermano había ido a México. Y cuando hermano pastor, sí, le digo, se paró. Fui a México
Y le traje su par de botas, me dijo. Hasta botas me regaló el Señor. Imagínense, hermanos. Yo tenía unos hermanos molestones en la iglesia y cuando me vieron con mis botas me dijeron, ahí viene Pecosville. Pero qué me importa que me dijeran Pecosville. Dios me había dado más de lo que yo le había pedido. ¿Por qué? Porque Dios suple todas nuestras necesidades. Dale un aplauso al Señor, pues, bien fuerte. Pero óigame, ese calzado y ese vestido habla de honra y restauración. Ese vestido que le ponen a este muchacho, hermano, no era un vestido común. Eran vestidos que se reservaban para fiestas y para cuando cumplían años. Así que, hermano, no era un cualquier vestidito, era un vestidazo. ¿Por qué digo yo que habla de restauración? Porque en el oriente se acostumbraba que cuando alguien era tomado cautivo, le quitaban sus zapatos y los dejaban descalzos. Todo el tiempo de su cautividad y de su esclavitud andaban. Vaya que no tengo rotos los tetines, hermano. Óigame, hermanos, óigame, andaban descalzos toda la vida. Pero cuando su amo, su dueño, lo declaraba libre, una de las cosas era que le devolvían sus zapatos. ¿Usted es libre? ¿Cuántos son libres aquí? ¿Quién los hizo libres? ¿Quién los hizo libres? Y a su nombre, y a su nombre. ¿A cuánto de ustedes les gustan las joyas? Ay, hay algunas ahí que debajo de la madrileña se ponen sus aretitos ahí. Los compran chiquititos para que yo no lo mire. Y como ya el pastor está algo chocolate, dice, que así chiquito no lo va a ver. Nos gustan las joyas. El Señor dice que le puso un anillo en su dedo. Se acostumbraba en Oriente darle anillo a alguien como señal de dignidad. Recuérdense cuando José es nombrado gobernador, le pusieron el anillo del rey. Sabe que esa acción le estaba mandando un mensaje al hijo pródigo. ¿Cuál era el mensaje? El padre le estaba diciendo, hijo, tu dignidad de hijo, tu calidad de hijo, la has recuperado. ¿Cuántos de ustedes están seguros que son hijos de Dios? No me asusten. ¿Cuántos de ustedes están seguros que son hijos de Dios? ¿Y antes hijos de quién eran pues? Si ahora somos hijos de Dios, ¿quién era nuestro papá antes? Nos da vergüenza decirlo, pero no hay para dónde. Nuestro papá era el cachudo, era el diablo. Pero un día el Señor puso anillo en nuestro dedo y nos dijo, ahora eres hijo nuevamente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre, y a su nombre, denle un aplauso al Señor. Y yo termino. Verso 23. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta.
Porque este nuestro hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermanos, óigame, yo creo que el hijo pródigo estaba anonadado. Yo creo que hasta cuando lo agarraron los sirvientes, yo creo que iba así, miren, medio asustado. Yo creo que, ¿y a dónde me iban? Pues decir, te vamos a ir a cambiar. Él estaba asustado, no salía de su ¿qué? De su perplejidad. Porque hermano, el papá le hizo fiesta. Le hizo fiesta. Dice ahí, si usted lee un poquito más adelante, hermano, que cuando el hijo mayor vino del campo, si usted quiere leerlo en el versículo 25, dice que cuando vino, dice que oyó que en su casa había, ¿qué cosa? Dos cosas, música y danzas. ¿Me están oyendo, hermanos? La palabra danzas aquí viene de un vocablo que se traduce cantores. Miren, hermanos, ¿sabe qué hizo el padre? Mandó a traer a los mejores cantantes que habían allí en la ciudad. Y les dijo, les voy a pagar por hora, pero vengan a cantar. Y dice, hermano, que no solamente invitó cantores, invitó a un grupo musical, el mejor. Si míreme la mano, el hombre tenía plata. Trajo músicos profesionales, cantantes profesionales. Y dijo, hagamos fiesta. Le hizo una fiesta de salvación. Le hizo una fiesta de regocijo por el que se hacía por un hijo cuando era dado por muerto. ¿Y acaso, hermano, nosotros no estábamos muertos en delitos y pecados, sí o no? ¿Verdad que estábamos muertos? Bien muertos que estábamos, pero ahora vivimos. Porque Cristo vive. Murió, pero al tercer día se levantó victorioso de la tumba y hoy está sentado a la diestra del Padre Celestial. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y él dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Tenemos vida y vida en abundancia. Estamos de fiesta. Amén. Por eso, hermanos, cuando estamos alabando al Señor y haciéndole culto a Dios, alabémoslo con regocijo, alabémosle con gozo. No es como dice el mundo, ay, los cultos de los evangélicos tan tristes. Dicen, no, nuestros cultos no tienen que ser tristes. ¿Quién dice que no hay gozo en el Señor? Los impíos dicen, no, usted ahí con ustedes no hay gozo porque no hay marimba, no hay guaro, no hay mujeres. Claro que sí, hay cosas mejores que esas. ¿Por qué? Porque dan un gozo que es mejor que el gozo que dan esas cosas. Es el gozo del Señor que está en nuestro corazón. No, por eso, hermano, miren, la mayoría de ustedes cuando van ustedes se meten a bañar, no es cierto que están ahí cantando, aunque tengo una voz peor que una rana, y está cantando el Señor. ¿Verdad, hermana? Aquí está usted lavando los trastos. Aquí, envíame a mí. ¿Por qué? Porque el Señor puso fiesta en nuestros corazones. Llenó de alegría nuestro corazón.
convirtió nuestro gozo, nuestra tristeza en gozo. Amén. Quitó el manto de luto y puso el manto de alegría. Ahora somos felices. Estamos en una eterna fiesta. La fiesta que produjo la salvación que el Señor trajo a nuestra vida. Y es interesante, dice que el Padre dijo, maten. ¿Qué cosa? El becerro gordo. En las casas orientales y de los pudientes se acostumbraba a temer estos becerros para ocasiones especiales. Y saben una cosa, antes de compartirlo con los invitados a las fiestas, primero ese becerro se ofrecía a Dios derramando la sangre del animal delante de la presencia de Dios, y luego la carne era dada para que la comieran los invitados. Eso nos habla del Cordero de Dios, que dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre. Él se ofreció ante los ojos de Dios como propiciación por nuestros pecados, y ahora nos ha hecho participar de sus bendiciones celestiales. Puestos de pie, por favor.